Y uno siempre se alegra de que nuestros amigos, compañeros que siempre comparten muchas horas de radio en esta casa, en Radio Realejo, pues tengan noticias positivas. Y la verdad que cuando uno publica un libro, pues es como algo suyo, ¿no? Y eso también a los que estamos a su alrededor, pues uno se siente orgulloso y contento, como es el caso de nuestro buen amigo Javier Lima Esteve. Él es historiador, es de aquí de Los Realejos, un hombre que desde Los Realejos escribe pues muchísimas cosas a nivel pues regional, a nivel nacional, con todas esas publicaciones que luego vemos por ahí. Pero ha sido el autor del libro que lleva por título Domingo Lima Martín, relato biográfico de una vida entre Cuba y Canarias. Y hoy queremos un poquito que ustedes le conozcan lo que se pueda, porque en esto de los libros, como en los cuentos, como en los otros relatos, uno no puede contar hasta el final, sino hasta aquí puedo leer. ¿Por qué? Porque si no le quitaríamos la gracia a todo esto, ¿no? Así que Javier, felicidades, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, pues José Manuel, muchas gracias por contactar con nosotros, por tenernos presentes y la verdad que ilusionado y encantado con que se haya podido materializar este proyecto, esta idea en la que llevábamos trabajando un tiempo y que quisimos que coincidiendo pues con una efeméride como era la muerte, el fallecimiento del protagonista, viera la luz este trabajo. ¿Cómo empezó todo? Es la primera pregunta y yo creo que es fácil, ¿no? Porque es la primera pregunta de todo y ya luego iremos desarrollando, pero la primera es obligada, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Tú dices que llevas un tiempo, como dices aquí por Canarias, matraquillando esta idea, pero al final, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Pues realmente yo creo que es una labor de años, ¿no? Porque el trabajo es un trabajo que se mueve en el ámbito familiar, recoge el testimonio vital de mi abuelo paterno, y en este caso, pues lo que yo hacía siempre en casa, con familiares, y luego hay una labor de archivos, de bibliotecas, es preguntar constantemente, ir sacando poco a poco respuestas a los interrogantes que planteaba e ir cotejando poco a poco. Es una labor de años, es una labor que se tardó, la verdad, que poquito luego en unir el contenido, pero lo más complejo, lo más difícil, que yo no podría cuantificar, es la necesidad constante de ir haciendo preguntas y de encontrar, pues, respuestas, ¿no?, a las preguntas que uno va planteando y que realmente, desgraciadamente, pues, o nos topamos con personas que ya son muy mayores y que ya no recuerdan, o personas que conocieron muy poco y de ese poco pues se va enlazando este puzzle. Yo lo llamaba un puzzle, ¿no? Porque realmente este pequeño trabajo de investigación histórica familiar, que puede ser extrapolable a cualquier otro vecino, a cualquier otra persona del Valle de la Orotava, que tiene como principal escenario de acción, es un trabajo que se formó como un puzzle y un puzzle de años. Si me pides cuantificar, años. Desde pequeño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, porque uno es un curioso impertinente. La verdad que uno es un curioso que está siempre preguntando, está siempre moviéndose de un sitio para otro. A veces formulo muchas preguntas, lo normal es obtener respuestas, y otras veces pues uno se encuentra con paredes, ¿no? Con paredes que no van más allá. Pero como soy optimista, pues parto de la necesidad de ir aprovechando los pequeños relatos y en este ámbito pues me moví en lo familiar y en la amistad que rodeaba a mi abuelo, en personas que ya son nonagenarias, personas que superan los 90 años, personas que van llegando a los 90, y son personas que me fueron pues poco a poco ayudando a este puzzle familiar y especialmente también pues mi abuela, que afortunadamente vive y que es su viuda y que me pudo también narrar muchos de los hechos que forman parte de esta historia. Y ahí has ido desgranando, como se suele decir, con este relato en diferentes etapas para ir poquito a poco construyendo esta trayectoria biográfica de una persona que estaba vinculado a la Orotava, pero que luego pues cruzó ese mar como tantos, ¿no? Hasta la otra orilla, ¿no? Buscando nuevas fronteras y ahí pues cuando puedes proporcionar pues un poquito también de esos, de esos detalles y esa vida que luego fue construyendo fuera del archipiélago canario, ¿no?
Sí, él pues nace en Cuba, sus padres habían emigrado, todas las familias de la Orotava, esa familia paterna, la materna es de los Realejos, pero mi familia paterna es de la Orotava, y los padres del protagonista de esta historia habían emigrado a Cuba, habían emigrado a Cabaiguán, y allí es donde tiene pues ese primer escenario de vida del protagonista de la historia, es decir, esos recuerdos infantiles se reflejan en la historia, esos primeros contactos con el mundo exterior y la verdad es que regresa muy pequeño, regresa con 3 4 años, regresa a Canarias, pero esos primeros recuerdos van a materializarse en su persona de forma muy importante, porque desgraciadamente en Cuba había emigrado con sus padres y allá fallece su madre y su madre es enterrada en Cuba, es decir, mi bisabuela. Entonces eso siempre le va a marcar, la pérdida a tan corta edad de una madre le va a marcar y también por el camino, en la travesía de Canarias a Cuba, porque ni él ni su hermana pequeña nacen en Canarias, sino que nacen en Cuba. En Canarias había nacido su hermana mayor y siendo un bebé, desgraciadamente muere en esa travesía, en esa dura travesía de un contexto de finales, mediados, perdón, de los años 20. Pero la verdad que, José Manuel, esto ha sido un trabajo, ya te digo, que de puzzle, de ir poco a poco juntando las piezas. También afortunadamente vive la hermana del biografiado, la hermana menor, Lourdes Lima Martín, y también a ella pues nos acercamos para poder conocer un poco más al protagonista, porque desgraciadamente yo perdí a mi abuelo Domingo Lima Martín cuando tenía 9 años. Sí que lo recuerdo, pero obviamente con 9 años uno no tiene conversaciones más allá de un escenario de juego, de diversión, ¿no? Y uno no tenía interés por leer y demás, pero no por investigación ni mucho menos. Claro, pues si te parece podemos un poquito ir entrando en mayores detalles. Un libro que arranca, por decirlo de alguna manera, para conocimiento del que nos pueda estar escuchando, que luego si tiene la oportunidad yo se lo recomiendo, que encuentren el libro titulado Domingo Lima Martín, ese relato biográfico de una vida entre Cuba y Canarias y que comienza pues con una dedicatoria y un agradecimiento y luego pues una serie de pasos que ahora tú nos vas a ir contando porque claro, hay muchos pasajes allá y aquí. Sí, así es. Pues la publicación que tiene el sello de Le Canarian Ediciones, pues forma un conjunto de 100 páginas y a lo largo de esas 100 páginas, pues como bien mencionas, vamos organizando, vamos siguiendo una secuencia básicamente cronológica, temporal del protagonista. De la primera página, como no podía ser menos, es una dedicatoria y agradecimiento a todas las personas que nos han permitido pues materializar esta historia y especialmente en esa dedicatoria hago referencias a la familia, a los amigos de Domingo Lima Martín y luego a 3 personas que realmente fueron tres personas esenciales, referentes para que esta publicación saliera adelante. En primer lugar, hablo de don Francisco Linares García, alcalde y presidente del excelentísimo Ayuntamiento de La Orotava, que firma unas palabras introductorias al libro, porque dado que tanto el alcalde como la familia de mis abuelos eran muy próximos, vivían muy próximos en la zona de los Puertos, en La Orotava, así que también realiza unas palabras iniciales muy emotivas, realizando un pequeño recorrido por el barrio. También este apartado de agradecimiento tiene muy en cuenta a un gran amigo, al que admiro y al que tenemos en común también, como es Isidoro Sánchez García, porque el tío de Isidoro y mi tía abuela contrajeron matrimonio y por ese vínculo familiar, es decir, de Santiago Sánchez con Lourdes Lima, también obtuve algunas referencias y una pequeña historia que también nos fue de una gran utilidad a la hora de materializar este libro como prólogo. Y también este libro debe mucho a un escritor, a un novelista y también empresario, como es Jorge Rojas Hernández, que fue autor de un proemio, de unas pequeñas palabras iniciales y luego también de una amplia descripción sobre una de las etapas de Domingo Lima Martín, una de las etapas en las que sale de La Orotava y va a Santa Cruz y trabaja en la empresa que llevaba a cabo este señor, Jorge Rojas Hernández.
Bueno, yo estoy atento aquí escuchándote y si te parece, luego pues entras a relacionar un poco los años iniciales allí en Cuba, ¿no? Esa infancia, luego esa adolescencia, ¿no? Sí, la verdad que, como señalamos, este libro pues sigue una secuencia biográfica, sigue una secuencia además biológica, ¿no? Desde el inicio vital hasta que fallece en el año 2001. Y Domingo Lima Martín pues nace, como mencionamos, nace en Cuba, nace en Cabaiguán, y ya desde chiquito pues es un ser que por lo menos refleja en algunas pequeñas cartas, escritos que encontramos de su persona, pues refleja un interés constante por todo lo que sucede alrededor y una marca que nunca podrá olvidar, que es la pérdida, como señalamos antes, la pérdida de su madre. Él incluso tiene unos escritos que dejó, en el cual señala que allí quedó lo que nunca he podido olvidar, dos puntos, mi madre, es decir, haciendo referencia a que a pesar de que nunca más volvió a Cuba, él regresa, como señalábamos antes, siendo pequeño, a pesar de que nunca más volvió a Cuba, sí que se quedó con esa sensación y con esa marca a lo largo de su vida. Y en Cuba, una vez que logra regresar con su padre y con su hermana Lourdes Lima Martín, pues va a pasar a vivir en La Orotava en diferentes lugares. En primer lugar, vive con una tía paterna en la llamada calle Verde o calle también Nicandro González Borges, pero luego va a pasar a residir a otro lugar y allí va a estar hasta que es adulto y luego contrae matrimonio, que es en un espacio de La Orotava muy recordado, el espacio de la viuda Perera. La viuda Perera, doña Matilde Lima, era su tía paterna, y con Matilde Lima, con sus hijos, con su hermana y demás, va pues a relacionarse mucho mejor, va a tener además su primer trabajo, por primera vez va a trabajar allí, y en el libro contamos un poco pues esos recuerdos de Domingo siendo pequeño, Domingo siendo niño, Domingo siendo adolescente, la etapa educativa en una persona que le gustaba mucho la formación, la educación, de hecho estudia no con los salesianos, sino con los hermanos que tenían antes el Colegio San Isidro, que eran los hermanos de la doctrina cristiana, e incluso narra su marcha, la marcha de los hermanos de la doctrina cristiana en el año 41, y ese periodo que se genera en la Orotava de inestabilidad hasta que llegan los salesianos. Realmente Domingo dejó pocas impresiones, pero sí que logramos acudir ante un alumno, ante un profesor, como fue don Tomás Méndez, que con 93 años pues nos narró algunos episodios asociados a esa etapa, a esa misma etapa que vivió mi abuelo en el colegio, y que luego daría paso pues a seguir un poco en la recordada academia de Inocencio Sosa, que era una academia que se ubicaba próxima a su domicilio, en la casa de la viuda Perera. Y la verdad que Domingo, pues siendo adolescente y en el tránsito ya a la etapa adulta, va a tener que dejar de estudiar, tiene otras preocupaciones, otros motivos, y pasará al ámbito laboral. Y en el libro pues vamos haciendo un poco de hincapié en las diferentes etapas desde que está junto a su tía en ese establecimiento, en esa panadería, venta y demás, hasta que luego tendrá otros espacios relacionados con la Orotava, como la venta nueva, o luego la marcha a Harineras de Tenerife, sociedad anónima de la empresa TESA, en Santa Cruz de Tenerife, y hasta la jubilación. Realmente vamos haciendo un recorrido por los lugares que frecuentó a lo largo de su vida, y la verdad que pues recogiendo el testimonio que en cada una de las fases pues pudimos establecer y localizar. Por lo tanto, estamos hablando de una persona conocida, de sus pasos, de su trayectoria y que queda ahí para la historia, ¿no? Porque siempre se ha dicho, ¿no? La vinculación que estas tierras han tenido con la otra orilla, ¿no? Sí, 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 totalmente. La verdad que en esa presentación relacionado con Cuba no pudimos obtener más que algunas referencias, por ejemplo, la partida de bautismo de la parroquia de Jatibonico, allá en Camagüey. Pudimos obtener la referencia de la partida de bautismo, alguna que otra referencia asociada al espacio religioso donde obtuvo el sacramento, pero realmente, claro, la vinculación con Cuba, pues se quedó con algunas primas. Es cierto que carteaba y acompañamos el libro de un apartado de anexo, y en ese anexo pues señalamos el aprecio
que siempre tuvo hacia la llamada perla del Caribe, ¿no? Hacia la isla de Cuba, que como bien señalas, tanta influencia tuvo con Canarias, especialmente en el siglo XIX, y en la cual pues la historia de mi abuelo es una historia más de tantas, ¿no? Que podríamos narrar relacionadas con la inmigración entre Canarias y América y luego ese proceso de retorno, ¿no? Pero yo creo que lo más interesante, y también lo apuntaba incluso el alcalde don Francisco Linares, es la presencia de que es un ser que luego se conectó con su villa de la Orotava, un ser pues que no le conozco enemigo, no porque sea mi abuelo, pero es que ni le conozco enemigos, era una persona de carácter pacífico, era como muchos otros canarios, ¿no? Era una persona que se dedicaba a trabajar, a estar con su familia, sus vacaciones cuando las tenía en la empresa y poco más. Y desgraciadamente lo más triste es que entre la jubilación a su fallecimiento median muy pocos años, ¿no? Luego aparecen en esa etapa final enfermedades y demás, y realmente lo que más rabia pues nos da a los familiares fue ese periodo, ¿no? Esa ausencia tal vez de disfrute vital, ¿no? Y con este libro, pues, lanzado 20 años después de su fallecimiento, lo que hemos querido hacer es un homenaje a su trayectoria. Es cierto que tal vez se podía haber ampliado mucho más, pero realmente el objetivo nuestro creo que está de sobra cumplido, que era reflejar por escrito su trayectoria, dedicárselo por supuesto al protagonista, pero también a la familia y especialmente también a su viuda, a Carmita Bello Hernández, a mi abuela. Y la verdad que es una historia que ha gustado a nivel general. En estas navidades pasadas pues también ha gustado, o sea, se ha vendido, se ha distribuido y realmente pues estamos satisfechos de que la historia llegue porque es un testimonio que animamos también a quien tenga interés en indagar sobre sus familiares, sobre su pasado, a que refleje por escrito lo que puede ir obteniendo, ¿no? Es una labor que yo siempre desde el apartado como profesor en los institutos insisto e incido de que los jóvenes, de que los adolescentes pregunten en sus casas, porque realmente si no preguntamos vamos perdiendo, ¿no? Esas memorias, esos archivos orales que desaparecen una vez que la persona muere, ¿no? Yo creo que lo has resumido muy bien y de eso se trata, ¿no? Que cada uno tiene su propia historia, pero hay que preguntar porque muchas veces cuando somos muy pequeños pues no nos damos cuenta, pero ya cuando vamos entrando un poquito en edad pues ya vamos conociendo un poquito más y muchos pues queremos saber de dónde venimos y quiénes nos han acompañado, nuestros seres queridos, ¿no? Y tú que has tenido ese privilegio de publicarlo, además pues has dado a conocer no solo a aquellas personas que buscaban otros horizontes, digamos, otras ideas, buscando soluciones a una vida que a lo mejor aquí no estaba muy bien y buscando y abriéndose camino, pues América estaba ahí, ¿no? Y claro, esa relación siempre ha estado, ¿no? Y hoy en día, pues mira, vienen de otros sitios también, buscando nuevas oportunidades y buscando una mejor vida, una mejor salida, ¿no? Y yo creo que entre todo eso, más la vida de él, pues yo creo que al final has podido construir, vamos a decirlo, y no te enfades con lo que te voy a decir, como un puzzle de todas esas edades, de todos esos, digamos, apartados que ha tenido en su trayectoria y ponerlo en un libro y plasmarlo, la verdad que al final has acertado y ahí queda para la historia muchas personas que hoy en día todavía viven y recuerdan lo que tú has escrito. Sí, 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 el objetivo es lo que has planteado, José Manuel. El objetivo es dejar constancia, dejar huella de esa vivencia y la verdad que yo insisto en que cualquier persona se pueda aventurar. Por supuesto que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle pues ganas, ¿no? Respecto a realizar estos relatos, pero yo creo que es gratificante, ¿no? La labor de poder dejar por escrito a las generaciones presentes y futuras testimonios de personas que vivieron en nuestro valle de la Orotava, que pasearon por sus calles, que eran personas totalmente normales, que hicieron sus historias, su labor, pero yo llevo años, ¿no? Insistiendo en que esas personas pues también forman parte de nuestra historia y el reconocimiento máximo a todas ellas, ¿no? Y siempre hemos insistido en homenajes, en reconocimiento a todos aquellos que van formando parte de la historia de los pueblos, ¿no? Y yo creo que el relato de Domingo Lima Martín pues se acerca mucho a este testimonio que nos hemos planteado desde hace años, ¿no? Acercarnos
a un ser que nació en Cuba, con familia siempre en La Orotava, que retorna a su isla, que retorna a su municipio, y que luego a lo largo de sus 73 años, los 73 años que vive, pues se va a conectar con la sociedad que le toca vivir, y pues se granjeó, logró tener gran cantidad de amigos, logró tener sus aficiones, era una persona que le gustaba muchísimo el cine, la música, los libros, la literatura en general, y todo ese apartado también de pasión, de interés, también lo reflejamos por escrito, ¿no? Porque no solamente es una secuencia geográfica que podría resultar algo fría, sino que también pues ese apartado se endulza un poco contando un poquito más detalles asociados a los intereses de la persona, ¿no? Porque yo parto del hecho de que todos tenemos intereses, ¿no? Ya sea en el deporte, cultura, lo que sea, en cualquier apartado, y también eso lo reflejamos del protagonista del libro, ¿no? Y realmente pues las personas que hemos visto, los familiares que han tenido ya el libro en sus manos, están contentos porque es una historia que parte de todo eso y que recoge un conjunto de datos y de referencias, y que si no lo hacemos así, pues el tiempo condenaría al olvido, ¿no? Pues desde aquí te felicitamos y animamos a los que nos están escuchando a que tengan en sus manos este libro, esta publicación que lleva por título Domingo Lima Martín, relato biográfico de una vida entre Cuba y Canarias, del autor, de nuestro buen amigo, historiador y profesor Javier Lima Esteve. Javier, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio y por compartir todo esto que nos has contado en el programa del día de hoy con nuestra audiencia, que es tu audiencia también, porque tú eres partícipe también de estar en esta casa. Bien puedes estar dentro del programa de Tanemir Canario con nuestro compañero Isidro Pérez, como también pues formas parte de otros colectivos con nosotros aquí en este programa de Magazine Norte a lo largo del año, ¿no? Como se suele decir. Muy bien, muchísimas gracias, pues José Manuel, por la oportunidad a ti, a Radio Realejo, para reflejar pues esta publicación, que la verdad que nosotros estamos totalmente satisfechos, y que animamos a la persona que tenga interés a que no dude por lo menos acercarse a sus páginas, y luego pues animarlos también a que desarrollen investigaciones familiares, porque realmente cada persona, cada familia tiene una historia y merece ser conocida, valorada, y que no se olvide, que el paso del tiempo no olvide tantos y tantos testimonios. Muchísimas gracias, José Manuel. Un abrazo, Javier Lima, y hasta la próxima oportunidad. Hasta Un otro abrazo, día. feliz. Un Gracias. abrazo. Gracias.